¿Cómo está la economía española y cómo se percibe la economía española o cómo la perciben cerca de 600 economistas a los que ha consultado el Consejo General de Economistas de España? Es un placer saludar a don Miguel Ángel Vázquez Taín, es presidente del Consejo General de Economistas de España. Don Miguel Ángel, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal todo? Buenos días a todos y muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. A ver, ¿qué se percibe peor? ¿El estado de la economía española, al menos en en la primera mitad del año? ¿Y cómo encajamos esto? Porque dicen que el turismo récord, que el empleo en cifras récord, el gobierno incluso eleva las previsiones de crecimiento. ¿Dónde estamos? Bueno, vamos por partes. Como tú bien decías hace un ratito, lo que presentamos nosotros en el Consejo General de Economistas es un barómetro que se basa en la percepción y en las expectativas de los economistas, ¿no? De los economistas a los que entrevistamos, que este año o en esta edición pues eran unos 600 economistas, ¿no? Es verdad que ellos son unos espectadores privilegiados porque son los que están en contacto con la realidad del día a día de la economía, ¿no? Y es verdad que pues lo que notamos es una pérdida de confianza, es decir, la confianza en la evolución de la economía se está debilitando. Eso no quiere decir que los indicadores no sigan siendo positivos, pero aquí estamos hablando de percepciones, de expectativas en las que influyen otra serie de elementos. Es verdad que estas percepciones, estas expectativas, tanto influenciadas por el contexto nacional como el contexto internacional, tienen su importancia, porque al final las decisiones en el ámbito económico, de inversión, fundamentalmente se toman muchas veces en base a esas expectativas. No resulta preocupante el resultado, pero sí que notamos que se incrementa esa pérdida de confianza, ¿no? El motivo entonces principal es la guerra desencadenada en Oriente Medio, no tanto los tipos de interés, no tanto algún tipo de inestabilidad institucional o las dudas que tenemos A en ver, yo torno a creo las que inversiones en IA. Díganos, sí, sí. juega un poquito todo, ¿no? Es decir, es verdad que el contexto internacional en este momento, sobre todo las tensiones geopolíticas, tanto la guerra en Oriente Medio, es verdad que ya tenemos descontado un poco el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también el contexto nacional, es decir, la situación política, la situación institucional. Eso, al fin y al cabo, influye en las expectativas que aquellos que están en el día a día pues están bueno, trasladándonos a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que hay un poco de todo. Pero es verdad que nosotros en el contexto internacional, desgraciadamente, poco podemos hacer, pero en el contexto nacional sí que deberíamos tratar de ver cómo podemos generar mayor confianza al tejido económico, porque al final esa mayor confianza pues, se traducirá bueno, pues, en mayor crecimiento económico, en mayor inversión, y en mayor consumo y en mayor crecimiento económico, ¿no? Entonces, creo que sin ser preocupante sí que nos debe llamar la atención que tenemos que empezar a hacer determinados deberes para poder seguir manteniendo esos indicadores de crecimiento, porque es verdad que España, en términos de crecimiento, otra cosa son ya problemas concretos en determinados ámbitos económicos, pero en términos de crecimiento sí que sigue manteniendo un crecimiento relativamente robusto, relativamente importante y con un diferencial, que esto es lo que de alguna forma es más resaltable respecto de los países de nuestro entorno. Vale, y entonces en esos deberes y en esos retos, ustedes, desde el Consejo General de Economistas de España, ¿dónde ponen el foco en orden? Porque yo le plantearía, pues entiendo que la normativa es importante o el permitting, por ejemplo, en las cuestiones energéticas, ¿no? Ustedes a veces nos dicen, o el tejido productivo nos dice, ahí está, trae las claves. ¿Cuál sería el top 3 de los deberes inmediatos que tendríamos que hacer? Bueno, lo que pasa es que digamos que tenemos, desde el punto de vista del crecimiento en España, tenemos como deberes estructurales que obviamente no se solucionan de forma inmediata y que por lo tanto, pero que hay que empezar a poner encima de la mesa para que ese crecimiento sea más robusto y se mantenga en el tiempo, ¿vale? Y ahí obviamente en esos deberes estructurales a medio y largo plazo, el foco claramente lo tenemos que poner en la productividad. Estamos creciendo por agregación de empleo fundamentalmente, pero tenemos que empezar a crear empleo de mayor valor añadido para que al final ese incremento de la productividad, pues de alguna manera permita ese crecimiento robusto y estable en el tiempo. Digamos que esos son los deberes a medio y largo plazo. Yo, si tengo que poner un foco, lo pondría obviamente ahí en la productividad. Pero bueno, a corto plazo, pues sí que tenemos que empezar ya, bueno, para tratar, es verdad que la incertidumbre nunca se puede eliminar totalmente, pero sí que pues alguna estabilidad institucional, alguna seguridad jurídica, incrementar estos ámbitos que sí que se pueden solucionar o por lo menos tomar medidas para que a corto plazo cambie un poco la situación y que de alguna manera serían los deberes que tendríamos que tratar de solucionar en el corto plazo, ¿no? Ya, y pues yo entonces le sigo preguntando por la productividad, porque sabemos que es uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos en la economía española. ¿Cómo se mejora en la práctica la productividad?
porque se dice empresas Bueno, a más ver, grandes, el pero problema es claro, que la producción... fomentar que las empresas sean más grandes no es tan fácil. También se dice que en las empresas cale de arriba a abajo la importancia de implementar tecnología, pero eso cuesta dinero y somos muchas pymes, ¿no? Hay mucha pequeña empresa aquí. Luego la formación del trabajador, ¿cómo se hace todo esto? Es verdad que al final el problema precisamente pues es complicado y no lo estamos afrontando completamente ni con éxito, ni con un éxito importante, porque al final son muchísimas las palancas que tenemos que tocar para incrementar la productividad, ¿no? Es decir, hoy es verdad que el tamaño empresarial influye, tenemos que hacer mayor inversión en innovación, tenemos que ese empleo que estamos creando, que es verdad que el mercado laboral funciona bien, pues sea un empleo de mayor calidad, con mayor valor añadido. El reto de la inteligencia artificial, que obviamente es un reto que tienen que afrontar todo el tejido económico, todo el tejido productivo, pues tenemos que integrarlo para que al final haya una mayor eficiencia. La formación para poder integrar y por lo tanto que el personal pueda integrar en sus procesos productivos la inteligencia artificial también es muy importante. La relación entre la demanda laboral, la demanda de puestos de trabajo y la oferta laboral, que a veces en algunos ámbitos importantes para poder incrementar esa productividad no está casando. Es verdad que la palanca de la productividad, que todos los economistas la ponemos como, Sí. como el gran reto, es decir, digamos que es el principal problema estructural de la economía española, requiere tocar muchísimas palancas: digitalización, innovación, inteligencia artificial, formación, internacionalización, tamaño de nuestras empresas. Con lo cual, no es una solución fácil. Es verdad que parece que estamos echando patada para adelante, ¿no? Estoy dando una patada para adelante porque al final no focalizo, pero la productividad es el componente o es el resultado de muchísimos componentes, de muchísimas palancas que de alguna manera tenemos que activar. Y el problema es que como estamos creciendo bien, podemos caer en la complacencia, ¿vale?, de que las cosas van bien y que no tenemos que afrontar nuestros problemas estructurales, ¿no? Entonces yo creo que en este momento es el gran peligro que tenemos en España como economía. Estamos creciendo bien, pero tenemos una serie de problemas estructurales, entre ellos principalmente la productividad, hay más, ¿vale?, que de alguna manera pues, nos estamos aparcando, ¿no? Es verdad que eso requiere de algunas reformas, de algún consenso político que en este momento es complicado alcanzar y poder materializar las medidas necesarias para poder activar esos elementos, esas palancas que impulsan la productividad, ¿no? Es verdad que en este contexto que usted nos describe hay realidades, nos las comentan bueno, pues los inversores a través de los chats de Capital Radio y nos dicen, claro, pero la cuestión es que luego a las familias les cuesta mucho llegar a final de mes, ¿no? Y ahí está la macro en relación a la micro, y usted decía antes, ¿no? Porque estamos creciendo. Esto tiene que ver con algo que sucede hoy, porque ustedes, el Consejo General de Economistas, junto a FEDEA, van a abordar hoy un análisis sobre el impacto migratorio. Adelántenos, ¿dónde está la línea de análisis, de retos, de lo que tenemos que hacer como país? Vamos por partes, porque usted también me está planteando muchísimos temas, ¿no? Es verdad que ese crecimiento por agregación, por empleo, que muchas veces no es un empleo de valor añadido, lo que hace es que al final, pues es verdad que se está creando empleo, hay familias que están obteniendo recursos vía acceso al mercado de trabajo, pero digamos que al final esas cifras macro, cuando las focalizamos en los términos micros, en los términos familiares, pues vemos que sí que hay familias que tienen problemas, siguen teniendo problemas, una parte muy importante para poder asumir sus costes diarios. Ahí también hay un elemento importante, que es todo el coste de la vivienda, que de alguna forma condiciona pues, la situación familiar, ¿no?, la situación de la economía de las familias. Yo creo que eso ahí también es algo que, de alguna manera, en la medida en que seamos más productivos, que creemos empleo de mayor valor añadido, pues obviamente pues, las familias, los que obtienen esos retornos vía salarios de ese empleo de mayor valor añadido, podrán llegar mejor a fin de mes o podrán mejor cubrir sus necesidades. Eso es por un lado, ¿no? Y hoy sí que es verdad que afrontamos conjuntamente con FEDEA, pues nosotros tenemos una serie de sesiones de grandes retos estructurales de la economía española y hablamos un poco de las implicaciones de la inmigración, porque obviamente son muchísimas las palancas. Es verdad que nosotros hacemos un análisis no de posicionamiento, el análisis de hoy, sin querer adelantar obviamente los resultados, porque digamos que serán los técnicos los que los desarrollen, pues hacemos, bueno, pues un análisis de poner a disposición de la sociedad y de las administraciones, pues, bueno, pues cuáles son los datos, las consecuencias, las implicaciones, es decir, desde el punto de vista técnico, desde el rigor de los economistas, bueno, cuál es la valoración para que luego quien tenga que tomar decisiones pueda tomar decisiones. Pero está claro que la inmigración es un fenómeno, por decirlo así, perdonando la expresión, que tenemos que analizar desde distintas perspectivas, desde el punto de vista del mercado laboral, desde el punto de vista justamente de poder dar respuesta a esas demandas que determinados sectores del tejido productivo hacen
de trabajadores, mm, las implicaciones que tienen también para el mantenimiento del estado del bienestar, tanto desde el punto de vista de la recaudación que supone para el Estado, como también mm. desde el punto de vista de los mayores costes, bueno, pues incluso de cobertura social o en el futuro también de las emisiones que se generarán. Entonces, tiene muchísimas implicaciones y es una realidad que obviamente no la podemos obviar. España necesita mano de obra y una parte de esa mano de obra necesariamente tendrá que venir de fuera, pero tenemos que ver cómo encajamos toda esa cobertura de las necesidades que tenemos en España de mano de obra en relación con las implicaciones que supone la inmigración. Y es un poco el objetivo de la sesión que hacemos hoy conjuntamente con FEDEA, ¿no? Y después, fruto de ese análisis, pues pondremos a disposición de la sociedad y de las administraciones lo que los economistas, de alguna forma, piensan o pensamos respecto de todas las implicaciones que conlleva y los aspectos que tendríamos que tener en cuenta a la hora de analizar el fenómeno de la inmigración y tomar medidas en relación con este fenómeno, ¿no? Bueno, hoy vamos a conocer datos del mercado laboral en España. Lo que tenemos hasta el mes de mayo es que el 15% de los cotizantes en España son extranjeros, ¿no? Para un poco hacernos a la idea de dónde tenemos la fotografía. Yo le agradezco además que rescate usted, que recupere usted la palabra rigor, el rigor de los economistas, porque sabe que en base a las cifras de los economistas se establecen en muchas ocasiones argumentarios en torno a la migración cuando se pasa ya a otras pantallas, que no son las económicas, ¿no? Y que tienen que ver con las políticas. Que vaya bien la presentación del informe y sobre todo muchas gracias por atendernos para analizar, bueno, pues dónde estamos, en qué pantalla estamos en la economía española y todos los retos que tenemos. Sabemos que son muchos, pero seguimos hablando de ello. Venga por aquí por Capital Radio físicamente cuando usted quiera, ¿eh? Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España. Un saludo, gracias. Oye, muchas gracias. Estamos a vuestra disposición, como estamos a disposición de la sociedad. Al final, como tú muy bien dices, los economistas, nuestra obligación es poner a disposición de la sociedad análisis técnicos rigurosos e independientes y luego cada cual tome las decisiones, pero bueno, basado en información real y en análisis rigurosos. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno.